Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. En el día de la fecha, damos inicio a la clase aula abierta denominada Espacio, Ordenamiento Territorial y Agua. Reflexiones desde una perspectiva histórica, crítica y situada desde la ciencia agraria y social. Organizada por estudiantes y docentes de la asignatura de Extensión y Sociología Rural, de tercer año de la carrera de Ingeniería Agronómica, de la Facultad de Ingeniería, en conjunto con la Agencia Experimental POSITO de INTA y el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido, SIGIA. El aula abierta es una instancia de aprendizaje que se viene realizando desde el año 2022 en torno a distintas temáticas. El objetivo, desde su inicio, ha sido descentralizar el aula para aprender y enseñar distinto, junto a otros actores de instituciones sociales, educativas y público en general. Desde este espacio se pretende pensar, debatir y contribuir con posibles soluciones a problemáticas de interés general. Todo ello en el marco del respeto, el conocimiento y el compromiso con el que se trabaja. A continuación, invitamos a conformar la mesa de autoridades a la señora secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan, doctora Laura Garcés, al señor vicedecano de la Facultad de Ingeniería, doctor Eric Glacián, a la profesora titular de la Cátedra de Extensión y Sociología Rural, doctora Mónica Chacoma, a la subjefa del departamento, doctora Sofía Manrique, a la licenciada Marcela Rodríguez Ruarte, en representación del Departamento de Sociología. Adelante. Invitamos a que haga uso de la palabra en primera instancia a la subjefa del departamento, doctora Sofía Manrique. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar acá. La verdad que, bueno, darles la bienvenida y felicitar a todos por sumarse y a la cátedra especialmente por estas iniciativas que siempre hacen tan bien a la comunidad, a nuestros estudiantes y seguir firmes con el compromiso, ¿no es cierto?, de formadores de profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el uso de la palabra a la licenciada Marcela Rodríguez, en representación del Departamento de Sociología. Esto no va a llegar. Bueno, principalmente agradecer la invitación, felicitar a la profesora Mónica por la iniciativa, por incentivar a la interdisciplina entre las distintas carreras. Es muy necesario para el ordenamiento territorial, para pensar en un ordenamiento territorial responsable, crítico y comprometido, que las distintas disciplinas dialoguen y que puedan conformar criterios, ¿sí?, desde los distintos espacios, desde nuestro aporte desde el departamento. Siempre estamos preocupados por lo que sucede y queremos intercambiar, no solamente con otros profesionales, sino con el territorio, con las personas que habitan el lugar y que son las principales perjudicadas y también las que van a ser beneficiadas si se hace de manera responsable. Así que bueno, eso. Felicitaciones y bien. Muchas gracias. A continuación, el uso de la palabra a la profesora titular de la Cátedra de Extensión y Sociología Rural, doctora Mónica Chacoma.
Buenos días a todos y a todas. Un profundo agradecimiento a quienes hoy están presentes aquí. Decirles que para nosotros es muy importante la vinculación, no solamente interaula entre nosotros acá en la facultad, sino también con el territorio y comprender el territorio con personas que habitan, que sienten, que miran, que se preocupan, y bueno, en ese marco es que se realiza esta aula abierta, pensando el territorio como un refugio donde allí se construyen las identidades, se construyen los pensares, los sentires, especialmente de las juventudes, de las niñeces, de los adultos. Deseo expresar un profundo agradecimiento a la visita que hoy tenemos de los estudiantes, de la directora y profesores de la Escuela Secundaria Capdevila de Mogotes. Para nosotros es profundamente significativa la visita, ¿sí? A mis estudiantes de tercer año de Ingeniería Agronómica, a productores, a regantes y al público en general. Y como un detalle nada más, ustedes van a observar que nuestra aula tiene una distinción particular, que son dibujos, son expresiones significativas de estudiantes de una escuela que nos visita, la Escuela Capdevila, ¿sí? Muchísimas gracias también a los expositores que hoy van a disertar. Agradecida profundamente. Y voy a decir feliz día, feliz año nuevo, Huarpe, para la provincia de San Juan. No podía terminar bien. Muchas gracias. A continuación, el uso de la palabra el señor vicedecano de la Facultad de Ingeniería, doctor Eric Glacial. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, autoridades de la mesa, señora secretaria de Educación de la Universidad Nacional de San Juan, señora subdirectora del Departamento de Ingeniería Agronómica, señora representante del Departamento de Sociología, señora profesora titular de la Cátedra de Sociología y Extensión Rural de la carrera de Ingeniería Agronómica. Otras autoridades que nos acompañan, por ejemplo, está acá presente también la representante del Instituto Nacional del Agua, que forma parte del SIGIA. Bueno, un reconocimiento también al otro profe que está acá, Sergio, también ha organizado junto con los estudiantes de la carrera este conversatorio, y también, que nos están acompañando, productores, regantes, y muy especialmente, como ya lo dijo Mónica, la directora y los estudiantes de la Escuela Secundaria Arturo Capdevila de Mogotes, que, nos honran también con su presencia y con todas estas ilustraciones que nos han puesto en el aula, nosotros estamos muy agradecidos. Estamos en este momento en el edificio de la Unidad Integrada, INTA-UNSJ, acá atrás está también. Esto se construyó hace varios años atrás, gracias a un convenio de colaboración que tiene más de 20 años, y que eso ha hecho posible el desarrollo de esta carrera que se llama Ingeniería Agronómica. Tenemos también dos carreras de posgrado que también se dictan en articulación con otras dos universidades, como son la especialización en olivicultura y la maestría en industria y cultivo del olivo, que se dictan conjuntamente con la Universidad Nacional de Cuyo y con la Universidad Nacional de Chile. Además está decirle que, la temática del conversatorio es muy importante. Estábamos hablando con la doctora Mónica Chacoma, que esta es la quinta edición de este conversatorio, que es aula abierta, donde se tocan temas de interés, bien, para los estudiantes de ingeniería agronómica y también para el público en general. En este caso en particular se va a tocar el tema de espacio, ordenamiento territorial y agua. Acá nos visita también el profesor que viene de la Universidad de San Luis también, y que también en nuestra casa. Así que, nos van a explicar sobre la temática, pero que, en líneas generales, el tema del agua es un tema que hemos venido abordando acá con Romina y con algunas autoridades también del INTA y de CONAE, del gobierno de la provincia, que es muy importante en nuestra provincia porque es un recurso escaso. El tema del agua es un recurso escaso que tiene que ser bien gestionado
y que muchas veces ha generado mucho conflicto entre los productores y el gobierno, y también a veces entre los mismos productores. A eso se ha sumado en los últimos años el tema del ordenamiento territorial. POSITO hace poco ha cambiado la normativa, el ordenamiento territorial, han cambiado en diciembre del año pasado, y muchas zonas agrícolas ahora ya han dejado de ser zonas agrícolas para ser zonas industriales. Entonces, bueno, eso también genera ciertas tensiones. Y también, bueno, en muchos casos, en mucho el avance de los barrios cerrados o country, no sé cómo se le llama, también es un tema que está en discusión, porque, digamos, la provincia va perdiendo zonas productivas con todo este avance que muchas veces, bueno, los ciudadanos van y compran un terreno simplemente para fines recreativos, como casa de fin de semana o casa de vacaciones, y no siempre se tiene en cuenta que se está perdiendo una superficie muy importante. Lo peor de todo es que en muchos casos estos ordenamientos territoriales hacen que se pierdan zonas en donde, por sus características, son las mejores zonas cultivables de San Juan. Eso también, un poco, en un momento dado, cuando me invitaron el año pasado a la presentación del plan, desde el municipio de POSITO, bueno, yo como te decía, bueno, pero a ver, se están perdiendo cuántas hectáreas, cuál es el beneficio a veces, todo esto. Son temas en donde la universidad tiene que participar, tiene especialistas, por suerte, y también ustedes, me refiero a los chicos que son estudiantes nuestros, es un tema que también les va a tocar cuando se desempeñen profesionalmente. Así que, bueno, todo el tema de extensión, la vinculación con los productores, para mí es muy importante. Uno tiene que pensar que la carrera no es solo una formación técnica, sino también el tema social. El tema social tiene que tener muy, muy presente en el desarrollo de las ingenierías. Muchas veces estos temas corresponden a lo que se llama habilidades blandas. Nosotros tenemos una formación técnica muy dura, establecida por los estándares de CONIAM, pero el tema de la vinculación con el medio y con el sector socioproductivo, el sector social, es muy importante, sobre todo para el desarrollo profesional y para los docentes e investigadores de la carrera. Así que, bueno, les deseo el mejor de los éxitos. Así que, bueno, muy interesante y muy agradecido a los estudiantes y a los responsables de la cátedra de Extensión y Sociología Rural por armar este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Recién nos informan que Mónica Ruiz, directora de INDA, no puede estar porque tiene una reunión, pero deja sus saludos. Finalmente, hará uso de la palabra la señora secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan, doctora Laura Garcés. Hola, buen día a todos y todas, señor decano, señora subjefa del departamento, de la carrera de agronomía, al equipo cátedra que organiza esto, estudiantes, docentes. Un saludo especial para quienes nos visitan. Damos las bienvenidas a estudiantes y a la directora de la escuela Arturo Capdevila, y bueno, a los docentes y estudiantes de la casa del departamento de ciencias agronómicas. Yo pensaba, mientras recién lo escuchaba Eric, que esta es una hermosa foto, ¿no? Es una foto de lo que quiere la universidad pública, que es la articulación interinstitucional, porque nada, ni un desarrollo territorial, ni un desarrollo de la provincia es posible sin articulación interinstitucional. INTA, UNSJ, Universidad Nacional de San Juan, colegios o escuelas, en este caso secundarias, regantes que nos visitan, productores o productoras que nos visitan. La interinstitucionalidad es lo que hace que podamos hablar de cualquier modelo, amplio, pequeño, de departamento, de provincia, de país. Nada se hace solo. Y la universidad lo que pretende es eso. La universidad es un actor más del territorio, no es ni el más importante, ni el que está arriba, ni el que está abajo, es un actor más como todos los que estamos aquí, institucionales o personas. Entonces, eso por un lado. Y después la interdisciplina. No podemos hablar, las profes lo dijeron también, y Eric recién, no podemos hablar de ningún tipo de ordenamiento territorial o de el tema del agua sin lo social, sin lo vinculado a la tierra, en lo que ustedes son especialistas,
o los arquitectos, los ingenieros que desarrollan tecnología. Ningún ordenamiento territorial, ninguno podría hacerse con una de estas solas disciplinas. Entonces, en el tema del agua, por ejemplo, o cualquier tema vinculado al territorio. Entonces, esa foto de la interdisciplina, lo interinstitucional, el que ustedes se apropien de la universidad y que el año que viene, o no sé, están en cuarto, ¿en qué año están? Sí. Están en tercero, les falta. En 3 años más sean parte de nuestra universidad. Eso también, que vengan, conozcan esta carrera y otras, porque la universidad les pertenece como sanjuaninos y sanjuaninas. Así que les deseo unas hermosas jornadas. Gracias por la invitación. Unas felicitaciones a quienes van a poner, por supuesto, a los profesores. Y bueno, que sigamos haciendo cosas juntos, siempre, desde la interdisciplina y desde la interinstitucionalidad, porque si queremos cambiar, aunque sea así un poquito, nuestro mundo, es de todos. Nadie se salva solo. Me salió la frase de la película, perdón. Gracias. Buena jornada. Muchas gracias. Vamos a invitar a las autoridades a retornar a sus respectivos lugares. Así damos paso a otra instancia del acto. Recordar que este conversatorio está siendo transmitido por YouTube. El agradecimiento a ustedes por haberse dado cita también aquí, a los profesionales que nos acompañan, a los docentes y por supuesto a ustedes, los estudiantes egresados también que nos acompañan hoy. La clase Aula Abierta, denominada Espacio, Ordenamiento Territorial y Agua, reflexiones desde una perspectiva histórica, crítica y situada desde la ciencia agraria y social, como tema a trabajar hoy, no se eligió al azar, sino que responde a lo observado en las distintas prácticas territoriales de extensión de la presente cátedra. Es el territorio, entonces, que mostró la importancia de trabajar el espacio, ordenamiento territorial y agua, en el marco de reflexiones desde una perspectiva histórica, crítica y situada, donde las ciencias agrarias y sociales se den la mano para un trabajo transdisciplinar. Conversar sobre el espacio, el ordenamiento territorial y el agua supone explorar las dinámicas diversas de los significados, sentidos, poder e interrelaciones y procesos sociales, culturales y políticos que subyacen y circulan en los espacios físicos, geográficos y su ordenamiento territorial, que no es azaroso, sino que hacen a una política de Estado. De allí que en la cátedra Extensión y Sociología Rural se trabajó entre distintos temas la y las reconfiguraciones territoriales y los sujetos como productores, trabajadores y Estado como actores fundantes del mismo. Desde la asignatura, para iniciar el conversatorio, se eligió un solo concepto de territorio, el que más ruido hizo, a saber, el territorio puede ser considerado como una zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de recursos, como área geopolíticamente estratégica, como límite político, pero también como paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva, y en fin, como un geosímbolo. Quien lo escribe, Blanca Rebeca Ramírez Velázquez y Liliana López Levi. Con esta lectura podemos dar inicio a esta actividad áulica que está organizada en 2 paneles de 50 minutos cada uno, con la posibilidad de realizar preguntas al final del mismo. Para ello, los y las estudiantes, organizadores y organizadoras, ubicados al costado, les acercarán un soporte donde podrán escribir sus preguntas a cada uno de los disertantes. Damos inicio a la actividad áulica con el primer panel, denominado Historia Sociocultural y Territorial del Agua, Espacio y Ordenamiento Territorial como Política Pública de Estado. Desde este panel se busca situar históricamente
El primer disertante es Guillermo Genini. La temática, historia social, cultural y territorial del agua en San Juan. Mirar el pasado para comprender el presente que preocupa. Le vamos a dar la bienvenida y los muy buenos días a Guillermo Genini, por supuesto, invitarlo a que pase a la mesa. Decir de Guillermo Genini que es profesor en historia, magíster en historia, y tiene publicaciones en distintos ámbitos científicos. Ahora sí, bienvenido, muy buenos días a Guillermo Genini. No, creo que sí. ¿O todas o ninguna? Sí, me parece que esto es una sola. Bueno, Ahí está. ¿Vemos bien ahí? Sí. cualquier cosa hay café afuera. Sí, sí. No dejen la puerta abierta, por favor. La puerta, sí. La puerta. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí, representar la apertura de estas jornadas vinculadas al conocimiento, en este caso producido por la Universidad Nacional de San Juan, como universidad pública que se brinda a la comunidad. Quería agradecer en primera instancia a la organizadora, a la doctora Mónica, que me invitó muy amablemente. Ustedes saben que yo soy sanjuanino, pero hace muchos años que resido en San Luis. Bueno, y estos son trabajos míos realizados ya hace más de 25 o 30 años, y es muy interesante ver de qué manera la temática del agua sigue generando interés y sigue teniendo una presencia y una actualidad realmente muy significativa para nuestra provincia. Y bueno, la temática que vamos a presentar es la perspectiva del agua desde los estudios históricos. Y bueno, nada más, espero que sea de su interés. Bien, lo primero que vamos a sostener es la forma en la cual se inicia el interés por el agua desde el punto de vista histórico. Esto comenzó como en la época de finalización de la carrera de historia y gracias al interés que tenía el profesor Mario Ragapier, que es director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de acá de la Universidad Nacional de San Juan, se inició la temática en torno al interés entre la vinculación del agua del tierra y del hombre para ver la irrigación de San Juan. Posteriormente, el término irrigación fue cambiado por riego, ¿sí? Después de haber tenido una serie de entrevistas en España con especialistas, siendo que España es la cuna de los estudios históricos sobre historia agraria, pero una historia agraria particular. Aquí podemos ver que está basado en la especialización de historia agraria como una investigación histórica seca. Esto es importante resaltar porque si uno busca historia agraria en Argentina, más del 90% de la producción de la historia agraria en Argentina corresponde a la Argentina húmeda. Ustedes saben que hay una perspectiva bastante equivocada con respecto a que la Argentina es un país húmedo, cuando en realidad es un país mayoritariamente seco. La península de Diagonal Árida y San Juan está incluido dentro de la denominada Diagonal Árida Sudamericana, por lo tanto, la historia agraria que se realiza en San Juan es la historia de los territorios secos. En este sentido, vamos a ver que España, Chile y México representan la referencia indispensable para los estudios de la historia agraria seca en español y que fueron tomados en consideración en mayor parte en los planteos históricos y teóricos con respecto a esta temática, que fue culminada a través de una tesis de maestría que se denominó Agua, Tierra, Hombre y la irrigación de San Juan 1850-1914, que ha permanecido inédita, pero que ha originado una serie de trabajos que están publicados y que posiblemente pronto tengamos la oportunidad de
realizar su publicación para que todo el mundo tenga acceso a los aportes desde el punto de vista histórico que se realizaron, trabajando más de 7 años en el archivo del Departamento de Hidráulica de la provincia de San Juan. La próxima. Bien, ¿cuáles son los fundamentos teóricos de la presentación? Nosotros hemos tratado de analizar el fenómeno del agua desde el punto de vista de distintas temáticas, principalmente la relación entre hombre y naturaleza, utilizando el concepto de agua como factor de producción. En la Argentina seca, la tierra no produce sino a través de la interacción con el hombre, a través del fenómeno de la creación del espacio agrario. Es decir, la tierra, por más que esté disponible para su trabajo, si no posee el agua, el factor de producción que la activa y que produce algún tipo de beneficio social, es el trabajo humano que utiliza el agua, que es uno de los elementos, como ustedes sabrán, de mejor y más fácil manipulación por parte de las sociedades humanas. En este sentido, vamos a ver que la creación del espacio agrario es un fenómeno que se puede estudiar desde el punto de vista histórico, teniendo en cuenta fundamentalmente las 4 etapas de la creación del espacio agrario, que es la presencia de tierras potenciales para la creación, el proceso de apertura, que implica la integración del hombre fundamentalmente a través de la apertura de obras hidráulicas, después la explotación, que implica la posesión de la tierra y su activación económica, y finalmente la integración, que es donde entra a jugar mucho lo que es el sistema legal que le permite al dueño, al propietario, garantizar los derechos sobre esa tierra ya productiva. Ahí se produce un fenómeno muy interesante dentro del desarrollo capitalista, que logró esa adquisición, impide que otros lo logren. Es decir, esto es muy interesante porque el ejemplo que nosotros vamos a ver, que es el Canal Pocito, es posiblemente uno de los más interesantes para ver ese proceso en la historia de San Juan. El segundo aspecto abordado es la temática entre el agua y la problemática agraria, teniendo en cuenta el medio natural. En el caso de estas investigaciones que se realizaron, como recién mencioné, ya hace más de 30 años, con respecto al medio natural, nosotros vamos a tener en cuenta la presencia del agua como un fenómeno alóctono, en el caso del Valle Central del río San Juan, donde se encuentra la ciudad de San Juan y sus alrededores, donde nos encontramos actualmente, y las posibilidades de su transformación mediante la aplicación de la tecnología del trabajo. Hay que tener en cuenta de que el periodo estudiado, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX, está asignado por la ausencia de la energía eléctrica como fuente motora. Es decir, básicamente lo que se utilizaba para la movilización del agua era la gravedad, lo cual implica la distribución diferenciada de las tierras con respecto al agua de acuerdo con el nivel de la altura que se encuentra dentro del valle, y la aplicación del trabajo humano. Finalmente, hay que ver el proceso en torno al desarrollo socioeconómico, y acá fundamentalmente se puede diferenciar entre 2 o 3 etapas, desde el punto de vista indígena, con la presencia de la población de los indios huarpes en el valle, la conquista española, el periodo colonial, el periodo independiente, que fue muy importante en este sentido, y después la adquisición de la potestad por parte del Estado provincial desde el año 1820 hasta el año 1853, cuando se integra a la actual República Argentina, donde la propiedad del agua estaba en manos específicamente de la provincia, y así siguió durante muchos años hasta el comienzo del siglo XX, donde comienza a aparecer una nueva problemática. Y finalmente vamos a ver que el proceso en torno a la expansión de la frontera agraria, ahí se tiene que tener en cuenta fundamentalmente las normas jurídico-políticas, es decir, quién podía extender, bajo qué permiso, quién garantizaba esos derechos, y finalmente los casos de conflictividad agraria que nosotros vamos a presentar, el de Canal Pocito, que es posiblemente el que más interese justamente por estar nosotros en una zona que está afectada por ese canal. Lo primero que vamos a ver es el aspecto físico. Aquí tenemos a nuestra izquierda el mapa de San Juan, donde se ve de qué manera San Juan tiene más de un 80% de su territorio bajo las condiciones de montaña, ya sea a través de la cordillera de los Andes, la cordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, o los últimos resabios de las tierras pampeanas, como la Sierra Piedepalo, la Sierra de la Huerta y la Sierra de Vallecuenca. Entre ellos vamos a ver pequeñas extensiones de lo que se denomina oasis.
Esto es muy importante porque hay que diferenciar lo que es la presencia del valle como un fenómeno físico de la presencia del oasis, que implica las tierras bajo cultivo o bajo riego. Esto es fundamental porque hay que diferenciar el concepto de oasis, que está vinculado fundamentalmente a la mentalidad occidental con los pequeños oasis del Sahara, que son como pequeñas manchas verdes, siendo que San Juan posee uno de los oasis más grandes del mundo. Creo que es el tercer oasis más grande del mundo, después de algunos que están en Asia, en Uzbekistán. Ese oasis es posiblemente uno de los más importantes desde el punto de vista de la producción. Tanto es así que adentro del oasis está contenida una ciudad de más de 600.000 habitantes. O sea, usted se imagina la cantidad de tierra que posee el oasis. Recién se mencionaba que la ciudad está comiendo el oasis y por lo tanto se están perdiendo esas tierras cultivables. Bueno, justamente ahí lo que se ve en el mapa es la extensión de ese oasis, que contiene 3 valles: el valle de Uyum, el valle de Sonda y el valle central del río San Juan, que tiene su extensión hacia el sur y que físicamente puede ser denominado como un semimonzón. A su derecha se encuentra el diagrama de qué manera está constituido el valle central del río San Juan, con 2 características fundamentales. En marrón claro se encuentra el cono aluvional, que parte desde las sierras de Sonda, que tiene ese abanico, un cono que tiene su salida en la actual quebrada de Sonda y que discurre a través de una amplia, un abanico muy amplio que va perdiendo altura y que genera una diversa presencia tanto de tierra como de graduación en el espesor de la tierra, lo cual indica que la tierra más cercana al borde del abanico es más permeable y la que está hacia finales es mucho más densa, y por lo tanto la cantidad de agua que se utiliza para regar, para utilizar y para hacer productiva la tierra es diferente. Y finalmente tenemos la llanura regional, que es donde se encuentran los actuales departamentos de 9 de julio, Caucete, 25 de mayo, San Martín. Es por eso que esto es fundamental, porque aquí vamos a ver que el río de San Juan depende de una fuente alóctona, que es el río San Juan, y de otros arroyos que se desprenden, algunos que están desaparecidos, como el caso que vamos a ver hoy en día, que es el caso del arroyo entero de Sonda. Bien, con respecto al periodo que nosotros trabajamos originalmente en nuestra tesis de maestría, vamos a ver una diferenciación muy importante con respecto a lo que se denomina el proceso de constitución de las normas jurídicas de riego, que a pesar de lo que muchos se pueden creer, han ido cambiando a lo largo de la historia. Básicamente nosotros hemos diferenciado 3 procesos: uno de centralización, otro de equilibrio y otro de autonomía, en torno ya a la presencia del Estado provincial y los departamentos regantes. Todo comienza con un ordenamiento territorial que es el más importante de todos, dictado por el gobernador Nacero Benavides en 1851, que implicó la creación de la Inspección de Aguas, cuyo primer inspector fue Bernardo Rosendo, que era digámoslo así, un oficial agrimensor, que puede ser considerado como el primer agrimensor de la provincia de San Juan, y que Bernardo Rosendo estableció una división del territorio en torno a las tierras que se regaban por los canales. Vamos a ver que en el caso de Pocito, le correspondió el tercer departamento, que era el más importante en la época. Ahí está este reglamento de 1851 que nosotros lo tenemos publicado. Después, al final de la presentación, van a ver esa publicación que se encuentra en la biblioteca de la Provincia de Hidráulica y en la Facultad de Filosofía. Sigue la Ley General de 1858 y ahí lo que se establece es la prioridad de la autoridad centralizada sobre las autoridades departamentales, las juntas departamentales, para imponer un ordenamiento en el agua del riego. A partir del año 1872 se establece un equilibrio entre el poder central y las juntas de riego, que está asignada por la ordenanza de 1892, que tiene una especie de culminación de organización y que fue el periodo de más crecimiento de la provincia de San Juan, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX. Finalmente, a través de la aplicación de los principios establecidos en la Constitución de 1878, pero fundamentalmente a través del régimen municipal de 1913, se produce la autonomía, lo cual se rompe la unidad, porque atribuye el riego al poder exclusivo del municipio, lo cual resta unidad sobre un fenómeno que debe estar coordinado por un poder central, porque ahora las municipalidades
podrían otorgar, por ejemplo, concesiones de agua sin tener en cuenta la capacidad del curso utilizable, en este caso tanto del arroyo de la provincia, sobre todo con el río San Juan. Esta situación llevó al caos, llevó a una especie de estancamiento, fue cuando San Juan pierde su, digamos decir, su competencia con Mendoza, porque aquí se genera una serie de conflictos sumamente importantes, porque ya no se puede recurrir a autoridad específica, sino que debe recurrirse a la ley y a los tribunales ordinarios. Esta situación se corrigió en 1942 con la creación del Departamento de Hidráulica, que es hasta el día de hoy la autoridad que nosotros tenemos con respecto al riego en toda la provincia. La próxima. Bien, vamos a comenzar ahora con el desarrollo histórico, teniendo en cuenta fundamentalmente el periodo indígena y colonial. Esto está centrado en una tesis de doctorado que se publicó hace ya algunos años acá en la editorial de la Universidad Nacional de San Juan, que se denomina Conquista Española y Ocupación Territorial de San Juan, entre 1551 y 1617. Es un libro que, bueno, se publicó, ya está agotado, lamentablemente ya no se puede conseguir, y es lo único que también quedó. Así que, bueno, vamos a ver, en este contexto nosotros utilizamos los mismos elementos que recién presentamos, que es sobre dónde se fundó la ciudad de San Juan en relación con el paisaje, con relación a los recursos que estaban establecidos dentro de una determinada distribución geográfica, y vamos a ver que tanto los indios huarpes, tanto los indios huarpes como los españoles utilizaron la mejor ubicación posible para el crecimiento de la población. Bueno, aquí vamos a ver que, de acuerdo con las fuentes documentales relevadas, tanto en España como en el Archivo Histórico Nacional de Chile, Santiago, la ciudad de San Juan se fundó en relación con un curso de agua que no fue el río San Juan, sino que fue el arroyo Estero de Sonda. El arroyo Estero de Sonda es el que parte del Estero de Sonda, que todavía se encuentra presente, que pasa por la quebrada, que ustedes lo pueden ver, hoy en día está muy antropizado, y que ha desaparecido porque ya no llega a la ciudad, pero actualmente ha quedado la calle que lo que tenía a su lado, que es la calle Col. Entonces usted sigue la calle Col desde el hospital Marcial Quiroga, por donde pasaba el arroyo, sigue en ese curso, la calle 25 de Mayo, llega hasta el Parque de Mayo y la actual avenida Alem, y sigue por la calle General Ángel. Si ustedes hacen ese trazo, van a ver que las calles, el arroyo ha desaparecido, por las que ya han quedado, y ha quedado ese trazado, hasta llegar a lo que se conoce como el antiguo arroyo de Agua Negra, que tenía incluso un balneario, que era el Dique Bello, y para entrar nuevamente en las Ciénegas, que era justamente el límite de la posibilidad de ocupación de las tierras. Esto es muy importante porque las fuentes determinan que las inundaciones que llegaban a la ciudad no llegaban por el río San Juan, sino por el arroyo Estero de Sonda, lo cual nosotros nos llevó a cuestionar la ubicación de la supuesta ciudad y de su traslado. Esto es muy importante porque hemos logrado determinar que la ocupación huarpe estaba establecida fundamentalmente en la zona más hacia el oeste de la actual ciudad, en la zona de Desamparado, Cuyuta, Concepción, y que la ciudad se fundó en los lugares donde los huarpes no tenían ocupadas las tierras y que posiblemente hayan coincidido con las tierras que fueron establecidas y abiertas mediante el trabajo indígena por parte de los incas. Y es por ello que estas tierras que se le denominaban pacas fue el lugar donde se ocupó la ciudad, pero las tierras de los huarpes fueron ocupadas por los españoles para cambiar tanto su propiedad como producción, porque justamente los españoles no vienen a trabajar, sino aprovechar el trabajo de los indígenas, que fue el motivo principal del establecimiento de la ciudad. La próxima. Mediante el estudio de los títulos de tierra y las compraventas, hemos podido ubicar a los primeros españoles, que son quienes ocuparon estas tierras, y luego que hicieron fue, en realidad no abrieron nuevos canales, sino utilizaron los canales que ya existían, que todos eran derivados del arroyo Estero de Sonda y no de la ciudad de San Juan, pero del río de San Juan, y ahí tienen los nombres, ahí se lo puedo leer: Fernández Perín, Villanueva, Contreras, Pinto, Martín de Elvira, Arce, Tenorio, y es muy interesante que aparece el único indígena, el único indio propietario de las tierras, que era el cacique Cuchileo, que eran de las tierras que se denominan los bebederos del cacique Cuchileo.
como el nombre cuchileo es muy extraño para la operación Huarpe, nosotros creemos que en realidad se trata de uno de los caciques indios que vinieron con los españoles desde el sur de Chile, porque en realidad es un nombre mapuche. Bien, esto tiene que ver entonces con la presencia de dos elementos, el arroyo Estero de Sonda y el antiguo camino real hacia Santiago de Chile, que no es el camino que hoy tenemos, que es la ruta 40, sino que era el camino antiguo que entraba a Sonda, que fue el que, por ejemplo, que tomó Sarmiento en sus múltiples exilios hacia Chile, que coincide actualmente con la calle la avenida José Ignacio de la Rosa y el camino de Sonda por los Papagayos hasta salir a Barreal y de allí a Uspallata y Santiago de Chile. La próxima. Vamos al caso del Canal Pocito. Es importante remarcar que la continuidad histórica del proceso de ocupación de las tierras está asignada por el arroyo, las aguas del arroyo Estero de Sonda, y no por las del río San Juan, hasta comienzos del siglo XVII, cuando la ciudad une, además de una toma del río San Juan, las aguas del arroyo Estero de Sonda, haciendo lo que se denomina el origen del canal de la ciudad, que fue el canal que mencioné recién, que ya está tapado, solamente queda un pasante de agua en la calle Col y Cabañas. Ahí hay en la época del gobernador Mauricio se hizo un pasante de agua, lo cual indica que por ahí estaba el canal. Bien, ¿por qué es importante señalar esto? Porque ese canal, bueno, ese arroyo hoy en día está desaparecido, pero no está desaparecido por cuestiones naturales, sino que estuvo asignado fundamentalmente por acción del hombre. Ya a comienzos del siglo XIX, los regantes, los propietarios de San Juan, estaban pidiendo la apertura de un canal para regar las tierras del sur, en las tierras que eran denominadas en general las tierras del Pocito, pero todavía no estaban abiertas porque necesitaban dos elementos: recursos humanos, o sea, mano de obra. Recordemos que la mano de obra había desaparecido con la extinción de la población Huarpe, la población esclava era muy cara y nadie estaba dispuesto a colocarla, y la población blanca no estaba dispuesta tampoco a trabajar, entonces hay que vincularlo con un proceso de la revolución, que es la victoria de las tropas de San Martín en las batallas de Ayacucho, de Chacabuco y Maipú, entre 1817 y 1818, que le permiten a San Martín pagar gran parte de las puertas de San Juan con mano de obra, con prisioneros de guerra traídos desde Chile a San Juan y distribuidos para obra pública y para resarcir la mano de obra que había salido, tanto libre como esclava, a la guerra de independencia. Esto es muy importante porque el pedido fue dado ya desde 1814 y 1815 y solamente se va a concretar a partir de 1818 con el aporte tanto del gobernador, teniente gobernador José Ignacio de la Rosa, el Cabildo Local, que fueron los representantes, más las autoridades de la Gobernación Intendencia de Cuyo, que estaban representadas por Juan de la Cruz, que era el delegado personal de San Martín, y para el gobernador intendente de Cuyo, que era Toribio Luzuriaga, que era un peruano, que era la mano derecha de San Martín en Cuyo, y que representó su autoridad como representante del gobierno central, pero fundamentalmente de la tendencia al dominio sanmartiniano. ¿En qué consistió fundamentalmente? Bueno, se realizó a través de dos proyectos. El primero, que lo vamos a ver enseguida, implicaba la constitución de dos cauces artificiales y un cauce natural, que implicaba un sistema de toma en el Cerro Blanco, que todavía hoy hay una toma, en el cambio del Cerro Blanco hay una toma. Después llevar el agua a través del proyecto de Sonda y después desviarlo a través del canal de la ciudad hacia el sur. El problema que tenía era que atravesaba una zona de tosca muy difícil ¿cómo se llama?, de romper, había que dinamitarla, y aparte había un pedregal que se subsumía el agua, y por lo tanto ese proyecto fue eliminado por otro más, que fue muy importante porque lo que produjo fue el cegado del arroyo Estero de Sonda, que fue el que finalmente se produjo. Eso ocurrió entre 1818 y 1819. La próxima. Bien, bueno, estas son las etapas. Ahí tienen los involucrados, Juan Cruz Vargas. Y esto es interesante porque San Martín había previsto que la entrega de las tierras debían ser proporcionales a la cantidad de habitantes y aportes que tenía, pero esto es fundamental.
El proyecto se da entre 1815 y 18, porque no tenía ni dinero ni mano de obra, se concreta a partir de 1818 y 19 con la presencia de un práctico que se llamaba Herrera, que era el mismo que le había abierto el canal a San Martín en las chacras de San Martín, que hoy en día justamente es el departamento de San Martín en Mendoza. Como San Martín lo conocía, lo vio como el práctico y él fue el que abrió el canal Pocito. Pero cuando el canal estuvo abierto, la gobernación de Intendencia se desintegró y las tierras y la adjudicación de las tierras fueron aprovechadas por el dominio político del momento. Entonces, las límites que había establecido Juan de la Cruz Vargas como representante de San Martín sucumbieron y las tierras por ciento se repartieron en muy pocas familias, en mucha cantidad. Esto creó verdaderamente un núcleo, un élite, un grupo muy poderoso de regantes de Pocito que duró durante todo el siglo XX y que predominó en los sectores políticos hasta fines del siglo XIX, cuando son derrotados políticamente y van a perder la propiedad sobre ese dique, perdón, sobre ese canal. La próxima. Ahora vamos a ver cuáles eran los proyectos. Bien, acá tenemos la presencia de dos tipos de tierras. En amarillo se encuentran las tierras que estaban, son de origen indígena y colonial. Van a ver que son exactamente las mismas que vimos recién en torno a la ciudad de San Juan. Habían otras en Sonda y habían algunas en Labrador. Hay que recordar que en esa época, sobre todo por los chicos de Mogote, Chimas eran dos islas que estaban dentro del río de San Juan y había que cruzar dos ríos para llegar a la otra orilla. Y había dos zonas que eran potenciales, era así que se podían llegar, pero no tenían llegado todavía. Una que estaba en conflicto con el cabildo de los propietarios, que es la tierra de Acaco, que justamente se producen unos años antes, entre 1815 y 1818, que son las actuales tierras de Albardón, Acaco y San Martín. Y lo otro que se encuentra acá en color rojo eran las tierras Pocito, porque se encontraba justamente en el borde del cono aluvional que podían ser regadas. Y ahí tenemos la presencia, ahí lo voy a señalar, veamos, del arroyo de Teresota que llegaba a la ciudad y del canal de la ciudad que tenía una toma donde ahora es el dique partidor Benavides. Es decir, la ciudad se regaba con una combinación de agua del río y del arroyo. La próxima. Y aquí van a ver todo lo que son las ciénegas de San Juan, que son justamente donde nos encontramos nosotros, que era el límite. Por eso el ferrocarril siempre pasó más hacia el oeste, porque no podía estar en contacto con las tierras que se inundaban. Este es el primer proyecto, entre 1817 y 18. Ahí tenemos la toma del dique blanco, traían a una sequía por la orilla de Sonda, lo entraban al agua por el canal, un canal artificial, al río de Sonda, cruzaban la quebrada de Sonda y lo sacaban más o menos donde ahora está la fábrica de carburo, enfrente, tenían que pasar por la Tosquera y por el Pedregal. Eso hacía pérdida prácticamente muy importante del agua y esto fue desechado, porque había que hacer dos tomas, una en el río San Juan, otro en el río de Sonda y pasar por la Tosquera y por el Pedregal y recién llegar hasta el sur. Este proyecto fue desechado por Herrera, que dijo que no era posible realizar esto porque iba a ser mucho esfuerzo y el aprovechamiento del agua iba a ser muy, muy pobre. La próxima. Propuso un segundo que fue debatido por el Cabildo y fue aceptado, que fue el siguiente. Utilizar la misma toma del canal de la ciudad, que actualmente es el dique Benavides, dique partido Benavides, entonces pasó de tener una toma a hacer dos tomas juntas. Y todavía esa toma se encuentra, es una toma histórica que nosotros vamos a intentar recuperar desde el punto de vista arqueológico e histórico. Pero esto implicaba sacar hacia el sur de forma directa, desde el río San Juan, ya no se utilizaba el valle de Sonda, desde el río San Juan hacia el sur. Pero esto producía que el canal Pocito era interceptado por el arroyo entero de Sonda. Entonces lo que Herrera propuso y se aceptó fue cortar el arroyo y después de más de 500 años, es decir, del periodo histórico de los indios huarpes, la conquista y gran parte de este periodo, el arroyo iba a dejar de surtir con sus aguas, abastecer a la ciudad de San Juan, y a partir de 1819 San Juan comenzó a ser abastecida
con sus departamentos que los rodeaban, exclusivamente con agua del río San Juan. ¿De dónde fue a parar el agua del arroyo Teresonda? Bueno, son las aguas que llegan a Pocito, porque se hizo un tapón, ahí se lo interceptó, y el agua pasaron a sumarse al arroyo Pocito. Esto era, hasta el día de hoy sigue siendo así, porque de hecho este tapón y este arroyo están cegados, y ahí se produjo algo muy interesante. Estas tierras que estaban relacionadas con el arroyo Teresonda quedaron, ¿cómo se llama?, en manos del Estado, ¿sí? Y finalmente fueron aprovechadas, que son las tierras que actualmente ocupan Gendarmería, el Ejército, el Hospital de Universidad Quiroga, etcétera, etcétera. La próxima. Bien. Bueno, esto lo dejamos, pasamos a la próxima. Bien, acá tenemos justamente lo que le estaba explicando recién. Aquí tenemos el esquema. Nosotros, si tomamos desde el punto de vista patrimonial, histórico, vamos a ver que las estructuras que están delimitadas por la forma en la cual el proceso histórico fue transformando el río San Juan están presentes. O sea, prácticamente han desaparecido. Teníamos, lamentablemente, cuando relevamos en el 2011, relevamos el puente sobre el antiguo canal. Ese puente, que es de la época de San Martín, tenía más de 200 años, ha sido tapado. Actualmente hicieron una plaza, que es la Curva de los Tontos. Ahí estaba ese puente. Espero que no lo hayan destruido, sino que esté debajo de la plaza. Pero vamos a ver fundamentalmente cuáles son los elementos que nosotros podemos distinguir que se trata del antiguo canal Pocito, que todavía existe, pero que no tiene ningún tipo de organización, digamos así, no de organización, sino de valor en cuanto a riego, por lo menos en esta área central. Aquí vamos a ver el río San Juan, las riberas, este es Canal Matriz. Ahí tienen el dique partidor, y esto es interesante. Originalmente el dique partidor tenía solamente 2 compuertas y no 3 como tiene actualmente. El canal del norte, bueno, se subsume debajo del río San Juan. Y después tenemos 2 distribuidas a través del canal de la ciudad, que está el color amarillo, y este es el canal Pocito, que está en color violeta. Ese canal Pocito todavía existe, pero ha sido tapado, y ahí justamente se ha aprovechado sobre el canal Pocito la construcción de una villa. Ustedes van a ver que esa villa está construida sobre el canal está entubado. Y aparece nuevamente después de la calle de la avenida Libertador. Este es el tapón que se hizo en 1819. Es un tapón triangular, es una especie de pequeña punta de diamante, y acá se encuentra el arroyo que discurre desde la salida del arroyo de la Quebrada de Sonda hasta la calle, y justamente la calle de servicio se llama Chacabuco. Esto es muy, muy interesante, cómo después de 200 años todavía los prisioneros de Chacabuco se encuentran presentes a través del nombre de la calle de servicio, que es la que sirve para el mantenimiento del canal. Ese canal, entonces, ya muy disminuido, porque sus aguas son vertidas al canal matriz por un canal de acceso, todavía se puede ver, se puede transitar, está cubierto de maleza. De hecho uno puede caminar sobre el canal, pero el arroyo todavía está vivo, y tiene una función muy importante de servir de desagüe cuando ocurren lluvias torrenciales sobre la Sierra de Sonda. Ese canal está atravesado por el actual canal Céspedes, que es el canal Pocito Nuevo, pero estas aguas siguen entrando en el canal Pocito, que llega el departamento de Rawson y de Pocito. Esto es muy interesante, porque esto que parece que es un hecho del pasado se encuentra presente. De hecho, ustedes lo pueden visitar, pueden ir, pueden hacer una excursión y pueden ver de qué manera en las aguas del canal, del arroyo, entran al canal Pocito y se distribuyen hasta la actualidad. La próxima. Bien, ahí tienen las aguas del canal Pocito. Esas aguas del canal Pocito es muy importante saber que han cambiado de función. Actualmente el canal Pocito no trae agua del río, sino que el canal Pocito sirve de desagüe de la planta potabilizadora de agua de OCE. Y sobre esas aguas entran, ahí se puede ver la cobertura
vegetal, y esta cobertura, que es un gran cañaveral, estas aguas es el canal, es el arroyo Estero de Sonda que entra al canal Pocito. Es decir, ahí lo ven al arroyo Estero de Sonda. Con esta agua se regaba durante más de 500 años, tanto para los indios huarpes como para los españoles, lo que era San Juan, la ciudad de San Juan y sus alrededores. La próxima. Bien, esa es la toma del canal Pocito. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el canal Pocito ahora está antes del partido San Emiliano. ¿Lo ven? Es una compuerta que está cerrada. Todavía se puede ver, no trae agua. En realidad, el agua entra a la planta del OCE y el OCE, después de hacer todos sus procesos, el agua que le sobra la tira, y por lo tanto, hoy en día el canal Pocito sirve de desagüe. Y aquí ven la ubicación de la compuerta, y acá atrás, al fondo, a unos 150 metros, se encuentra el partidor San Emiliano. Bien, finalmente vamos a demostrarse la última, que es los aportes que están dados en distintos estudios. La historia de la apertura del canal Pocito se encuentra publicado ya desde 2018, se llama Llegó cambio del reglamento del espacio agrario de San Juan a 200 años de la apertura del canal Pocito, que es un trabajo que hicimos con el licenciado Enrique Guardia, que es un geógrafo y cartógrafo acá de San Juan. La tesis de la conquista española, publicada por la Universidad Nacional de San Juan, y un libro sobre el informe de Bernardo Rosendo, que es el primer inspector de agua de San Juan, que fue publicado con motivo de 75 años de aniversario del Departamento de Hidráulica en el año 2017. Bueno, algunos de estos libros se encuentran en la biblioteca del Instituto de Investigación Arqueológica y Museo, que se encuentra en el complejo del Superiora, y algunos se encuentran también en internet para si usted necesita algún tipo de consulta. Bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, darle las gracias a nuestro expositor, porque contarles que él ahora en minutos se vuelve a San Luis porque tiene otra actividad. Él ha venido desde ayer a hacer un trabajo y solamente se quedó hoy martes para poder compartir este conocimiento. Contarle al profesor que este material que usted nos ha compartido también va a pasar a ser parte de la bibliografía de nuestra asignatura, porque consideramos fundamental el conocimiento sobre la constitución del territorio en relación al agua, ¿no? Para saber el presente, como decía usted, hay que ir al pasado, ¿no? Y poner en valor este recorrido del agua. Muchas gracias. Nos hubiese gustado tenerlo todo un día, porque realmente nos faltaron algunas notas, pero bueno, la próxima seguramente será muy larga la exposición que le vamos a pedir. Bueno, muchas gracias. Un aplauso fuerte. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Porque él ya se está volviendo a San Luis. Sí. En copia del reglamento del ramo de delegación del 51 y de la ley de agricultura del 58. Sí, bueno, ese trabajo está realizado ya en un me preguntaron sobre el reglamento del ramo de irrigación de 1851 y la ley general de 1858. Bueno, las dos leyes están publicadas, están en la tesis mía de ¿cómo se llama?, de maestría, están reproducidas. Vamos a esperar, posiblemente yo justamente este año hemos presentado un proyecto de investigación interna acá dentro de la universidad, vamos a ver si se puede publicar esa tesis, con toda la documentación de